Dios me bendiga. ¿Cuántos saben que en Dios no hay casualidad? Empezamos con la alabanza que Dios nos hizo a nosotros mismos, ¿no? Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y terminamos con la alabanza que dice que somos la niña de sus ojos. Por eso digo que hoy no hay casualidad, sino que Dios siempre tiene predispuesto, ¿no?, el mensaje que tiene para su vida. Gloria a Dios. Sí, me gusta acompañarse en una oración para que siga siendo el mismo Espíritu de Dios, su presencia y su voluntad la que siga tomando control, no nomás de nuestra mente, sino también de nuestro corazón, para que no nos vayamos igual, sino que nos vayamos con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas en este día y en esta semana. Padre, gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque grande, Señor, es tu misericordia para con cada uno, Señor, de nosotros en este día que te has traído, Señor, traernos a este lugar, Padre. Bendice, Señor, todo corazón dispuesto, Señor, que ha venido este día, Señor. Y aquel que dispuso su corazón, pero por artimañas del enemigo no pudieron llegar hasta tu casa, Señor. Sé tú en ellos, Padre, fortaleciéndolos, llenándolos de tu gracia, de tu amor y de tu espíritu, Padre, para que así mismo, Señor, sigan sintiendo tu protección, tu fuerza, Señor, y tu sangre cubriéndolos en todo tiempo y en todo momento, Padre. Bendice, Señor, esta tarde tu palabra, Señor, para que seas tú, mi Dios, ministrándonos a través de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender, para poderla comprender, Señor, pero sobre todo para poderla vivir, Padre. Bendice, Señor, tu servicio, para que así mismo, Señor, cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos, Señor, podamos entender la perfección de tu amor y el propósito para cada uno de nosotros, Padre. Todo eso te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. En los caminos de Dios siempre hay un porqué. El Señor nos atrae nuevamente a su sendero, ¿no? Hay que tener una vida con propósito para poder hallar sentido a la vida, porque el vivir por vivir es nomás levantarse y seguir siempre haciendo lo mismo día con día, no vivir en la misma monotonía. El propósito, para que pueda haber un cambio en tu vida, necesitas primeramente entender que debe de haber algo positivo, algo que te instruya, algo que te motive a hacer ese cambio en tu vida. ¿Por qué quieres que Dios bendiga tu vida? ¿Por qué quieres que Dios siga dándote una forma diferente de ver las cosas si no las quieres vivir, si no las quieres cambiar? Yo te lo digo porque muchas veces nosotros queremos que Dios transforme nuestro fondo, transforme nuestra forma de ser, transforme nuestro lugar, nuestro ambiente, pero no queremos cambiar nosotros. Entonces la importancia que tenemos nosotros que tener en nuestras vidas como cristianos es saber que si no llevamos a cabo la voluntad de Dios, nuestro caminar como cristianos pues es en vano. Porque la palabra de Dios es la que nos insta, que nos muestra el camino a seguir. Por eso hay que tener un motivo para seguir adelante. El ser cristiano implica varias cosas, ¿no? Primeramente, responsabilidad, honestidad y lealtad. ¿A quién? A Dios, a su palabra y a ti mismo. Porque tú te puedes engañar, pero no puedes engañar a Dios. Por eso es importante que entendamos que tenemos que hacer transformar esta forma de pensar en nuestras vidas primeramente, si queremos ver la mano de Dios obrando en nuestro favor. Porque es importante que entendamos que Dios, si te ha traído hasta este momento, a este lugar, a esta casa de oración, a esta congregación, es porque Dios tiene algo precioso y maravilloso. No más para ti, sino también para toda tu familia, para todo tu entorno.
pero está en nosotros qué tan lejos queramos llegar, ¿no? En el amor de Dios. Dios le ha placido que tú conozcas del Evangelio, porque por medio de él es que tú hoy en día conoces a nuestro Señor Jesucristo, conoces una forma diferente de cómo Dios te está mostrando, una forma diferente de caminar. Ya no vamos a caminar en el pecado, pero vamos a vivir en la maldad. Pero Dios te da la oportunidad de que puedas sobrellevar todas esas cargas, de que puedas sobrellevar todas esas aflicciones de una forma muy diferente, ¿no? Ya no como el mundo te la muestra, sino como el amor de Dios te lo quiere dar a entender. Porque debemos de entender primeramente que el amor de Dios no hace que sufras aflicciones, dolores o quebrantamientos para quebrantarte primeramente, si lo hace, pero para que entiendas, no para que sufras como el mundo lo hace, sino para que entiendas y comprendas la perfecta y buena voluntad de Dios para tu vida en el amor. Porque muchas veces pensamos que Dios nos castiga, no, Dios nos muestra su amor para con nosotros, y porque también a través de esa aflicción te está dando la salida. Amén. Pero es importante que entendamos que la aflicción proviene del mundo, que el dolor proviene del mundo, mas el caminar en Cristo Jesús va a haber persecución, va a haber hostigamiento, va a haber sufrimiento, pero no por causa de Dios, por la causa de Dios, no porque Dios te la cause, sino porque el enemigo no te quiere soltar y quiere que tú blasfemes en contra de Dios a causa de los acontecimientos que el mismo enemigo pone en tu vida, ¿no? Si me pueden acompañar, hermanos, al capítulo de Isaías, vamos a leer el capítulo de Isaías 49, del 1 al 8. Isaías 49. 49 del 1 al 8. Dios nos ha dado vida, y nos ha dado vida con un propósito, ¿no? Y es el propósito de Dios. Por eso le digo que hay una vida con propósito. Cuando Dios te trae a sus caminos es porque Dios quiere hacer algo grande y maravilloso en tu vida, ¿no? Te quiere sacar de las garras del enemigo, te quiere sacar de las garras de la peste destructora para mostrarte una nueva forma diferente de cómo tú puedes ser feliz y cómo hacer feliz a los demás también. Aquí vamos a si alguien lo quiere leer. 49. Isaías 49, del 1 al 8. Dice así: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Aquí podemos ver, hermanos, primeramente que en el contexto nos habla el profeta Isaías. Las palabras proféticas, la cual pasó por varias décadas en esa esclavitud. Fue esclavizado por causa de su rebelión, por causa de su desobediencia, por causa de no querer llevar a cabo lo que Dios manda y demanda de cada uno de sus hijos. Pero aquí el profeta Isaías les está mostrando, después de haber salido de ese cautiverio, lo que habría de venir. Porque aquí en este contexto nos está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El pueblo de Babilonia había salido de la esclavitud física, mas no de la esclavitud del pecado.
Porque tenemos que ver que todavía estaban morando bajo la ley, estaban morando bajo los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿no? Aquellos mandamientos que tenían que ser llevados a cabo cautelosamente para poder cumplir la ley, ¿no? Y sabemos que nadie lo logró más que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso les dije que ellos venían de haber sido salvados de la esclavitud física, de la cual estaban siendo sosegados por causa del pueblo de Babilonia, ¿no? Mas no del pecado. ¿Por qué? Porque su rebelión, su deshonestidad y su forma de caminar delante de los ojos de Dios todavía no había desaparecido, todavía no estaba el perdón de Dios para con ellos. Sin embargo, la misericordia de Dios estaba mostrándose nuevamente al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que nuevamente volvieran a reivindicarse y para que nuevamente volvieran a caminar conforme a la voluntad de Dios. Aquí les está mostrando a través de la visión de Isaías cuándo y cómo habrían de suceder esas cosas, ¿no? Y aquí nos está hablando a través de la venida del Mesías, a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el que iba a traer salvación para el pueblo de Israel, el cual es el que iba a traer esa libertad espiritual al pueblo de Israel. Porque nos está hablando aquí en el capítulo 1 que costas que escuchad pueblos, les está hablando no nomás al pueblo de Israel, sino a todos los que estaban alrededor, ¿no? Que eran de diferentes etnias, diferentes estados. Le está diciendo que desde el vientre tuvo su nombre. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo, si nos vamos en los capítulos más adelante del Nuevo Testamento, podemos ver que cuando María estaba encinta, ya tenían el nombre, embarazada, encinta, embarazada, preñada, ya tenían el nombre que le habrían de dar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso dice que desde las entrañas de mi madre me miraste, ¿no? Ahí estamos hablando de la revelación que ya venía primeramente para los tiempos postreros, cuando iba a ser el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cómo se iba a llevar a cabo, porque dice que lo puso como boca, su boca era como una espada aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de su palabra era una palabra penetrante, era una palabra que traspasaba corazones, pensamientos, ¿no? Y hacía transformar la vida de las personas, ¿no? El pensamiento, la conducta, a través de sus predicaciones, a través de sus enseñanzas, a través de mostrarse en frente de líderes grandes y mostrarse a través de su verdad en que estaban caminando erróneamente, ¿no? Por eso es una palabra, dice que la palabra de Dios es como una espada aguda de dos filos, ¿no? Que penetra hasta partir del alma, las coyunturas, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo ya venía con ese propósito, venía con el propósito de que a través de su verdad Él iba a mostrar el error a aquellos que estaban caminando erróneamente. Aquí en este contexto vamos a ver el propósito que Dios tenía de antemano, no nomás para el pueblo de Judía, pero en el pueblo de Israel, sino para todos los gentiles también. Porque dice su palabra que a los suyos vino, a los suyos lo rechazaron. Muchos no creen en Dios, muchos no quieren creer en nuestro Señor Jesucristo porque siguen queriendo seguir atados a la prosperidad que el diablo o Satanás, que el Señor los reprenda, les está mostrando día con día o a través de apapacharles su deshonestidad, ¿no? Pero porque saben que Dios existe, sino porque estamos ahorita en el 2024 después de Cristo, ¿no? Y además dice en su palabra que Jesucristo es el camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Entonces, si no creen en Dios, que Dios es la vida, ¿por qué no se la quita? Entonces vamos a ver entonces que hay que tener una vida con propósito. El propósito de esta vida es que tú conozcas de Dios. El propósito de esta vida es que tú vivas conforme a la voluntad de Dios. No porque a Dios le interese, sino porque es un mejor aprovechamiento para tu persona, porque es mejor para ti y para tu existencia, ¿no? Para que tú seas de bendición y no seas de maldición, ¿no? Porque podemos ver que la palabra de Dios tiene dos sentidos, por eso es una espada de dos filos. La palabra de Dios es para salvación y a la vez es para condenación. Está en ti el sentido que tú le quieres dar. Pero Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere que tú seas prosperado. Dios quiere que tú cambies tu vida y tu forma de pensar y de ver las cosas. Por eso Él te lo muestra por el lado correcto, a través de su palabra. Pero está en cómo tú quieras disponer tu corazón para llevar a cabo el Evangelio, para llevar a cabo la nueva transformación o restauración que Dios quiere hacer en tu vida, en tu mente, en tu corazón y en tu entorno.
Aquí nos muestra cómo Jesucristo iba a llegar, pues, a través de su palabra, que dijo que y me puso por boca espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó de su aguijada. Podemos ver que a través del caminar de nuestro Señor Jesucristo, Él a través de su palabra, a través de su doctrina que venía de parte de Dios, le mostraba a los religiosos de aquel tiempo la verdad que venía directamente de Dios, ¿no? También podemos ver que Dios, desde el momento en que nació, lo cubrió con su mano, lo protegió del rey Herodes que lo quería matar, ¿no? Podemos ver que pasaron varios años hasta que cumplió los 33, que estuvo bajo la protección divina de nuestro Dios, ¿no? Que nadie supo, pues, hasta ahorita no sabe qué es lo que pasó durante esos años. Lo que sí sabemos que Dios a los 30 años, 33, volvió a salir y a hacerse notoria su presencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios ya lo tenía cubierto bajo su mano protectora, ¿no? Y le dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Porque le estaba mostrando al pueblo de Israel que en ese siervo que él lleva predestinado, a ese siervo que él lleva mostrado a ese pueblo, en él se iba a gloriar. ¿Y en qué? En nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que por medio de la nueva oportunidad que le estaba dando el pueblo de Israel de que se reivindicaran delante de la presencia de Dios, era como ellos iban a poder ser libres de ese pecado, ¿no? Porque fueron libres de la esclavitud, como hoy en día estamos libres de las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, pero está en ti si quieres permanecer libre del pecado. Por eso es importante que entendamos que Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo con un propósito, primeramente para dar libertad al pueblo de Israel. Y aquí podemos ver que dice el versículo 4, dice: pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de ti, Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Podemos ver que a través del caminar de nuestro Señor Jesucristo, Él padeció dificultades, aflicciones, menosprecios, humillaciones. ¿Qué nos sufrió nuestro Señor Jesucristo por amor por ti y por amor por mí? Mas sin embargo, Él pensó que su caminar había sido en vano. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Lama lava sabatini, que quiere decir: Señor, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces podemos ver que le pregunta a Dios que por qué lo había abandonado, ¿no? Pero Él, en su amor por ti y en su amor por mí, con el poder que tenía, nos bajó de esa cruz. Mas sin embargo, Él prefirió seguir adelante haciendo la voluntad de Dios, sin entender siquiera el por qué estaba en esa cruz y hasta dónde había llegado. Lo entendía, lo sabía, pero el por qué Dios había actuado de esa forma, no lo sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque por la pregunta que hizo. Pero después podemos ver que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su caminar no fue en vano, su verdad no fue en vano, sus padecimientos, sus aflicciones no fue en vano, porque por ello hoy tú y yo estamos aquí reunidos, dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muchas veces parece que las aflicciones, muchas veces parece que nuestro caminar es en vano, pero pronto vas a recibir la recompensa, ¿no? Ahorita lo que quiero dar a entender es que Dios está mostrando, así como también lo mostró en el Isaías 53, cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, y a través de los padecimientos que iba a sufrir. Aquí lo está mostrando de una forma también diferente, ¿no? No está diciendo que Jesucristo pues no fue en vano su venida, sino que a través de esa persona que Dios estaba escogiendo para gloriarse, para mostrar su amor y su poder sobre la humanidad, sobre Satanás, sobre sus adversarios, no iba a ser en vano, porque dice que en Jesucristo se iba a gloriar. ¿Y qué se iba a gloriar? En la muerte, ¿no? Porque la muerte venció. Dice el 5: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Ahí se está hablando a través del propósito que Dios tenía por medio de nuestro Señor Jesucristo para restaurar a ese pueblo de Israel. El pueblo de Jacob es una de las tribus. Podemos ver que a través de Jacob es de donde vienen las 12 tribus. Entonces, el pueblo de Israel son las 12 tribus en conjunto, pero antes de las 12 tribus estaba, después de Jacob vinieron las 12 tribus, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel es el pueblo, Jacob son las tribus, ¿no? Las 12 tribus donde vienen las descendencias de
pues, los de los más jerarcas, ¿no? De los más patriarcas, de los otros hombres que habla la Biblia. Entonces aquí lo que está mostrando es que a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en las vidas de ellos en aquel tiempo, en su venida, iba a restaurar al pueblo de Israel primeramente, ¿no? Hacer volver y a unir a todas las 12 tribus para llevar a cabo el propósito de Dios, ¿no? Pero podemos ver que a través de nuestro camino, a través del caminar de nuestro Señor Jesucristo, su caminar al parecer fue en vano. Por eso decir, en vano he trabajado, ¿no? Porque los suyos vino, mas los rechazaron. No quisieron aceptar a Jesucristo como Dios, como el mensajero que realmente era, ¿no?, el ángel de Dios. Cuando Jehová se les había presentado a través del profeta Isaías, cuando el mismo Isaías estaba, no es que quisiera pasar como Jesucristo, sino que estaba hablando como si realmente ya estuvieran las cosas hechas, ¿no? Porque así es como se hablaba anteriormente al pueblo de Dios por medio de los profetas, ¿no? Pero primeramente Dios hablaba al profeta, y después a través del profeta llevaba el mensaje delante del pueblo de Dios, ¿no?, para que pudiera entender lo que Dios quería y lo que iba a acontecer después, ¿no? Entonces aquí el propósito de la venida del mensaje que está dando Isaías es para reivindicar nuevamente al pueblo de Israel y entonces sí libertarlo del pecado. Ya de las fuerzas malignas ya los había salvado, pero a través de su caminar ellos tuvieron que haber entendido a través de la palabra, porque esperaban la venida del Mesías, pero lo esperaban de una forma diferente. ¿Por qué? Porque su forma de caminar, su forma de actuar, su forma de pensar no había cambiado. Seguían pensando en el Dios de la prosperidad, en el Dios de la comodidad, en el Dios, pues, que ellos estaban esperando, ¿no? Porque lo querían ver de una forma muy diferente. Porque por ahí dijo alguien que Dios se conoce en la humildad, ¿no? Por eso es que Dios se vino a mostrar a los humanos, se vino a mostrar a las personas de la forma más humilde que pudo haber sido, ¿no? Por eso podemos entender que el propósito de Dios ya había sido revelado anteriormente de muchas formas, ¿no?, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero, sin embargo, siempre lo estuvieron desechando, ¿no?, llevando como doctrinas de hombres. Dice el versículo 6: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí les está mostrando al pueblo de Dios que poco iba a ser lo que quería hacer nuestro Señor Jesucristo a través de él, solamente con el pueblo de Israel. Dios lo quería usar grandemente, como lo podemos ver hasta el día de hoy, ¿no?, para traer salvación a ti, a mí y a nuestras familias, ¿no?, desde los confines de la tierra, ¿no? Entonces el propósito que Dios tenía no nomás era para el puro pueblo de Israel, porque dice que poca cosa iba a hacer, ¿no? Dios quería hacer las cosas en grande. Dios quería traer salvación para toda la humanidad. Dios quería traer salvación a través de nuestro Señor Jesucristo para toda descendencia, ¿no? Por eso son palabras proféticas, ¿no?, que tienen que haber sido entendidas correctamente por los líderes de aquel tiempo. El 7 dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado del alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque el fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. El Señor de antemano ya sabía la aflicción, ya sabía todos los padecimientos de los cuales iba a ser objeto, simplemente por ser hijo de Dios, por ser mensajero de Dios, por ser el propósito de Dios para la humanidad, de lo que iba a sufrir, de lo que iba a padecer, de lo que iba a ser partícipe nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma es como si iban a mostrar Dios a la humanidad. ¿Por qué? Porque ya estaba predestinado, ¿no? Ya estaba predicho lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo y de la forma como iba a ser humillado, iba a ser blasfemado, y de la forma como el enemigo lo trató, ¿no?, en su caminar por este mundo. Y no estoy hablando simplemente del enemigo espiritual que tenía nuestro Señor Jesucristo y que sigue teniendo Dios, sino también estoy hablando de los enemigos carnales, de los enemigos humanos, de los enemigos que están en contra del Evangelio, que están en contra de Dios, que están en contra de la verdad, que están en contra de la misma vida. Porque podemos ver que tenemos lucha, dice que no es lucha contra carne ni sangre, pero muchas veces el enemigo se apodera tanto de la humanidad en sus deseos
que son nuestra piedra de tropiezo muchas veces, porque siguen hostigando, siguen no queriendo hacer desviar del propósito de Dios en nuestras vidas. Pero Dios nos da la fuerza y la fortaleza, ¿no?, para poder sobrellevar todo aquello cuando la sabiduría de Dios empieza a fluir en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Cuando tú ves que el ataque de la persona no es directo, no es personal, sino que es a través de aquello que mora dentro de ellos, tú puedes ver que hay un propósito en ellos, ¿no? Y primeramente pues, es mostrar el amor de Dios hacia aquellos que todavía siguen cautivos por causa del enemigo. Por eso es importante que entendamos también que Dios siempre ha tenido un propósito para la humanidad, y ese propósito siempre es de bienestar. Es un propósito de amor, es un propósito de restauración, aún a través del sufrimiento, aún a través del dolor, aún a través de las circunstancias por muy adversas que parezcan, porque decía en su palabra en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no había ¿qué? Perdón de pecado, ¿no? Y no hemos sufrido hasta la muerte como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ni hay necesidad, porque ya lo hizo por nosotros una vez y por siempre. Y a través de esa sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó por nosotros, es que ahora ya nos demandan padecer hasta la sangre, no para poder ser aceptos delante de la presencia de Dios. El 8 dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que le des azoradas heredades. Porque dice ahí que en tiempo aceptable te oí. Ahí estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en ese contexto que estamos hablando de cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo y el propósito que tenía. Y también las aflicciones, los dolores, todo el sufrimiento que iba a pasar y todo el vía crucis por el cual fue objeto de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero dice que en tiempo aceptable te oí y en tiempo aceptable te ayudé. ¿Cuándo fue? El día de su crucifixión, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahí terminó su caminar, hasta ahí terminó su peregrinar, hasta ahí terminó su obra, hasta ahí terminó su propósito, ¿no? Y era el de restaurar ¿a qué? A la humanidad nuevamente con Dios. Por eso dice a toda la tierra, ¿no? Porque dice en su palabra que Dios terminó con el pecado ¿qué? En un día, ¿no? Entonces podemos ver que ahí Dios, a través del profeta Isaías, en aquel tiempo le estaba mostrando al pueblo de Israel la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo iban a ser libres del pecado. Que Dios muestra su amor y su misericordia para con ellos, restaurándolos de la esclavitud física, pero estaba en ellos mostrarles su amor y su agradecimiento, caminando en su verdad, caminando en sus estatutos, caminando en su amor. Pero Dios todavía les da una oportunidad y les dice que aún a pesar de sus fallas, aún a pesar de los errores que puedan tener, va a haber alguien que sí va a venir a salvar. ¿Y a quién era? Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, en el cual iba a mostrar su gloria, en el cual iba a mostrar su poder. Y hasta hoy en día podemos ver que tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que si tú le sirves de corazón, que si tú eres honesto, honrado y fiel ante Dios, Él no te abandona. Aún a pesar de las luchas, dificultades y problemas, Dios tiene un propósito para ti. Porque si nuestro Señor Jesucristo padeció, ¿por qué nosotros no habremos de padecer? ¿Acaso son mejores que Dios? Son mejores que Dios. Pero tú vas a decir, sí, pero Él es Dios, Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién eres tú, hermano? ¿Eres hijo de Dios? ¿O prefieres ser un testigo de Dios? Yo prefiero ser hijo de Dios, aunque pase a través de las dificultades y las adversidades de las cuales Dios me haga objeto, porque prefiero ser hijo de Dios que ser testigo de la maravilla de Dios hacia otras personas. Pero es importante que entendamos, hermanos, que el ser hijo de Dios dice que Dios disciplina, pero también hay que ver que es para aprendizaje, es para bendición, porque Dios lo hace con amor. A través de una enfermedad, a través de una aflicción, o aún a través de las mismas deudas que tú mismo contraes y que después no puedes con ellas y le echas la culpa a Dios, porque el enemigo es astuto y sabe de qué escoger, el enemigo sabe cómo atacarte, el enemigo sabe cómo poder destruirte, pero mientras tú camines bajo la protección de Dios, le perteneces a Dios. Sin embargo, cuando tú caminas sin Dios o caminabas sin Dios, tú hacías algo malo y el enemigo se enganchaba sobre ti. ¿Por qué? Porque no tenías quien abogara por ti. Pero ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que primeramente tiene que ser notificado de lo que Satanás quiere hacer a tu vida para poder atacar tu vida. Pero a través de tu deshonestidad, a través de tu rebeldía, a través de tu desobediencia,
tú mismo te rebelas contra Dios y tú mismo atraes hacia tu vida dificultades y problemas o luchas que están ajenas a la causa y a la voluntad de Dios en tu vida por tu capricho. Pero cuando tú logras entender eso, que si caminas conforme a la voluntad de Dios, venga lo que venga, Dios va a estar de tu lado, tú vas a poder sobrellevar de una forma muy diferente. Y eso es en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te quiere mostrar una forma diferente al caminar bajo sus estatutos y bajo sus reglas. Y es el amor de Dios para contigo, para que tú lo muestres hacia los demás. Ahora, a través de este contexto vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros hoy en este tiempo. Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Dios ya sabía qué nombre te iba a poner. Por ahí escuchamos una alabanza y ponemos atención a la alabanza que estábamos cantando. Dice, la niña de mis ojos, ¿no? Pues la niña, cuando tú ves a una persona, ¿qué es lo que ves en los niños ojos? A la persona que está enfrente, ¿no? Entonces cuando dice que mi embrión vieron tus ojos, ahí es cuando cantan los alabanzas. Podemos entender que somos las niñas de sus ojos porque Dios nos vio desde el vientre de nuestra madre. Venimos bajo la protección divina de Dios. Venimos bendecidos por esa mirada de Dios, ¿no? La cual Él desde nuestro vientre, pero desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos había mirado, ¿no? Y nos reconoció. Dios nos predestinó con un propósito. Ahí dice que boca de espada aguda. Dios desde un principio nos predestinó para llevar a cabo el Evangelio, para llevar a cabo la palabra, para llevar a cabo los milagros de Dios en tu vida, ¿no? Ya sea a través de la predicación, ya sea a través de compartir un mensaje, o ya sea simplemente a través de tu conducta transformada por Dios, ¿no? De cómo tú puedes ser de bendición para otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios sí te atrajo hasta este momento para que tú escuches su palabra. Es porque esa palabra profética también es para nuestros días, porque Él ya te conoce desde el vientre de tu madre. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es la vida. Dios es la vida, ¿no? Y nadie puede venir a este mundo si no es por medio de la vida, ¿no? Entonces sabemos que Dios ya tiene predestinado a todos y a cada uno de nosotros conforme al plan divino de Dios para llevar a cabo el plan de Dios para hacer de bendición. Pero ¿qué pasa? Nuestra desobediencia, nuestra forma de pensar, que pensamos que somos mejores que los pensamientos de Dios, son los que muchas veces nos desvían por caminos erróneos, ¿no? Digo que muchas veces, no, porque otras veces pues no alcanzamos a llevarlos a cabo, ¿no? Pues es importante que entendamos que Dios siempre ha tenido un propósito, y es de bien, de paz y de amor para ti. ¿Por qué? Porque sigues con vida, ¿no? Y la vida es parte de Dios. ¿Por qué? Porque esa vida debe ir acompañada del amor para que puedas caminar de una forma correcta, ¿no? Y ese camino, pues es Jesucristo, ¿no? Por eso Dios también nos habla de esa profecía para nosotros hoy en este tiempo, ¿no? Para que entiendan que Dios quiere ver su gloria en ti, ¿no? A través de ese testimonio que tú vas a ir dando, a través de esa transformación que Dios va haciendo en tu vida. ¿Cuál transformación? Pues donde te haya sacado el Señor, ¿no? Muchas veces de la aflicción, del dolor, del sufrimiento, para Dios no pasa desapercibido, pero simplemente eso es para tu elección, es para tu educación, para que entiendas, para que comprendas a través del problema o la aflicción tu error. No para que veas el daño que le estás causando, sino para que tú aprendas de él y veas tu error. ¿Para qué? Para que ya no lo cometas, para que ya no lo vuelvas a hacer. Porque muchas veces decimos que entendemos, pero volvemos a caer en lo mismo, quiere decir que no lo hemos entendido. Simplemente nada más nos duele un poco, pues fue todo, ¿no? Porque una cosa es arrepentirte y otra cosa es dejar de hacer lo que dijimos, ¿no? El arrepentirse no quiere decir que hay que dejar de hacer lo que se hizo mal. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mente y actitud. Es cambiar nuestra forma de ser, cambiar todo aquello que nos llevó a hacer esas cosas malas, cambiar esa actitud que tomamos o podríamos estar llevando a cabo que nos hace desviarnos de la verdad, ¿no? Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es ver las cosas de una forma diferente y ya no llevarlas a cabo. No simplemente dejar de hacer. ¿Por qué? Porque simplemente es abstinencia. Y eso pues no ocupo de la presencia de Dios para llevarlo a cabo. Porque tu trabajo en Dios, hermano, jamás va a ser en vano. Tú podrás ver muchas veces que vas caminando y no ves frutos en tu camino. Tú podrás ver que muchas veces son las aflicciones, muchas veces hay más dolor, muchas veces hay más sufrimiento. ¿Para qué sigo a mi Señor Jesucristo, no? Si no me está respondiendo? También recordemos que Dios no cumple caprichos. Dios ve tu lealtad, ve tu fidelidad, ve tu caminar, ve sobre todo esa decisión de servirle aún a costa de lo que venga.
Porque ahí es donde tú vas a mostrar tu lealtad a Dios, ¿no? En las buenas y en las malas estás con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que venimos ya de parte de mi persona de sufrir por parte del mal, por parte del maligno. Y el maligno no crees que tiene más misericordia en contra de tu vida, ¿no? Aunque estés arrepentido, dejes de hacer lo que estabas haciendo y haga un arrepentimiento que esté sincero, mientras tú le pertenezcas al enemigo, que el enemigo sabe eso. Pues es importante que entendamos que Dios muestra su misericordia para con nosotros, que a través de ese cambio que Dios hace en nuestras vidas es para bien, porque quiere llevarlo por medio del amor, no por medio de la maldad. Por eso es importante que entendamos que esa palabra profética de Isaías también es para nuestros tiempos. Que la palabra de Dios, no porque esté en el Antiguo Testamento y era nomás para la venida de nuestro Señor Jesucristo, no va a surtir efecto en nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, Él también está hablando a través de esa palabra profética para que tú la lleves por obra, ¿no? Porque Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas a través de la transformación que Dios quiere hacer en tu mente, en tu corazón, en tu vida y en tu entorno. Porque poca cosa es para Dios lo que quiere hacer a través de ti. Al decir poca cosa, porque no te sientas menos que los demás. Como hijos de Dios todos somos iguales. Por eso Dios te ha dado la oportunidad de que tú entiendas que los límites te los estás poniendo tú, porque Dios quiere hacer cosas grandes a través de cada uno de ustedes, ya sea en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, donde Dios te ponga, porque Dios te mandó llamar para hacerte bendición. Así que no pongas sus límites, deja que Dios actúe y obre en tu vida y puedas ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No lo hagas que esa sangre sea en vano, porque Dios puede a través de ella. Dios te cubre a través de su sangre, es lo que te permite que tú camines en esa libertad, es la cual te permite que tú puedas enfrentar las hechazas de Satanás sobre tu caminar, porque no tiene parte ni suerte, porque el Señor lo está reprendiendo y a la vez lo está limitando. Pero está en tu amor, en tu caminar, en tu forma de ser, como tú le tienes que mostrar a Dios tu verdadera y sincera aceptación.